Gracias por seguir en sintonía de Argumentos. Seguimos conversando con el doctor Carlos Raúl Hernández, especialista pues, en la parte de ciencias políticas, haciendo este análisis de este nuevo mandato de Donald Trump y también ahora hablar de cómo son sus incidencias con la dinámica venezolana. Uno de los temas también que ha influido y que desde su discurso ha sido el tema de la migración y las medidas que van a aplicar. Y parte de eso también es lo que la audiencia se pregunta y voy a leer algunos de los comentarios que nos hacen a través de las redes sociales en nuestro post en @argumentosgb. Una de las preguntas que realiza Johnny17 dice: saludos, pregunta para el invitado, ¿qué piensa de la migración venezolana ilegal a Estados Unidos por toda Latinoamérica? ¿Es un problema para la región? Muchos no se adaptan, no se integran y no respetan que el gobierno tiene que permitir los vuelos de deportación de aquellos venezolanos que son ilegales y cometen delitos. La emigración ilegal es una carga y hay un grupo de migrantes que no hacen las cosas y termina siendo una carga para el Estado, por eso están en gobiernos venezolanos y hay que detener la emigración. ¿Qué opina usted acerca de estas políticas que han implementado acerca de que ya venían cerrando la frontera sur, por ejemplo, de Estados Unidos y que también, como veíamos, afecta también a los migrantes venezolanos? Bueno, mira, en primer lugar hay que hacer una consideración general, que la migración siempre ha sido, bueno, el ser humano, pues, el ser humano se caracteriza por ser migrante. Desde que se salieron los pitecantropos de África y se regaron por el mundo y crearon la raza humana, los hombres siempre han buscado dominar el espacio y avanzar sobre él. Esa es una condición natural, pero además los países que se han desarrollado vertiginosamente ha sido gracias a la inmigración. Digo el caso de los Estados Unidos. Por ejemplo, quien haya visto películas americanas como El Padrino, sabe que uno de los motores del desarrollo de los Estados Unidos a comienzos del siglo pasado y a finales del siglo antepasado fue la llegada masiva de inmigrantes, pero que llegaban en condiciones de orden. Es decir, la inmigración no era indiscriminada, no era que llegaban en masa como están llegando a las costas españolas, aquella cantidad de gente sin absolutamente ningún control, ni presentando ningún tipo de credencial. Sí, llegan en masa porque sí, porque llegaron, ¿no? Que es el tipo de inmigración populista e irresponsable que ha promovido Soros en Europa y en el mundo, George Soros. Entonces, ¿qué pasa? Que la migración es muy sana, pero tú tenías que pasar por, por la oficina de inmigración y entonces separaban a los enfermos, los ponían en cuarentena. Es decir, era un proceso organizado, legal y muy bien llevado por el Estado que permitió que una enorme masa de irlandeses, escoceses, alemanes, bueno, construyeran el desarrollo histórico de Estados Unidos. Y lo mismo ocurrió en Argentina. Argentina se convirtió en la primera potencia del mundo hasta principios del siglo XX gracias a la enorme inmigración italiana y europea en general y catalana que había allá. Ahora, una cosa muy distinta es lo que estamos viendo en el mundo actual, que es la inmigración masiva, descontrolada, sin calificaciones de ningún tipo, pero que son básicamente emigrantes económicos. Pero en esa migración descontrolada se filtra como, por ejemplo, lo que estamos viendo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, que los venezolanos se han venido convirtiendo en factores de la delincuencia actual. Lo que hemos visto, acaban de darle cadena de muerte, sentencia de muerte a dos personas o tres del tren de Aragua. Entonces, ¿qué pasa? Que los Estados Unidos, y Trump tiene razón en acabar con esa irresponsabilidad que ha privado en los gobiernos americanos recientes de permitir la inmigración indiscriminada, que además es una influencia de toda esta nueva ideología posmodernista que se ha convertido en una calamidad para el mundo. Lo estamos viendo en el caso europeo, que la inmigración indiscriminada se ha convertido en la peor de las calamidades. Bueno, muy bien, yo creo que eso es perfecto y yo creo además que es un punto álgido, un punto crucial en la relación futura entre Estados Unidos y el gobierno venezolano. Yo creo que, bueno, ya Trump lo ha dicho. Trump, por cierto, y esto es bueno comentarlo, ha tenido una actitud sumamente cuidadosa y prudente con Venezuela. Entre otras cosas porque él ya pasó por ahí.
Trump, gracias a la, a la, a la, a la- a la influencia que tuvieron sus asesores, sobre todo Pompeo y Bolton, se lanzó en aquella política de máxima presión contra Venezuela, y entonces es lo que le permitió a Maduro tener hoy en su hombro el galón de haber derrotado al presidente de los Estados Unidos, que lo quería sacar. Ahora, él aprendió, Trump, que así no es, porque la única forma de sacar, de quebrar, de destruir un gobierno es a través o bien de una invasión, que sería una cosa impensable. O sea, para cualquier persona racional que no sea estos estúpidos que andan proponiendo invasiones de Venezuela, que no tienen idea. Mire, el Pentágono hizo en el gobierno de Trump un estudio de cuáles serían las consecuencias de una invasión a Venezuela. Lo hicieron el estudio. La invasión costaba alrededor de 60.000 millones de dólares. Y encima, creo que eran como 8.000 ciudadanos norteamericanos muertos. Y bueno, iban a morir no sé cuántos venezolanos, 60.000, algo así. Pero ninguna persona sensata, y me refiero a los supuestos dirigentes políticos de Venezuela, se les puede ocurrir la imbecilidad de pedir una invasión a Venezuela. O quiere que Venezuela se convierta en Ucrania. Bueno, por eso yo creo que Trump aprendió, pero además hay un elemento muy importante, que los Estados Unidos, acuérdate que una de las últimas cosas que dijo Trump en su discurso es que declaraba a Estados Unidos en crisis energética, porque efectivamente los Estados Unidos han venido consumiendo las reservas estratégicas. Y ellos necesitan urgentemente reponer las reservas estratégicas y tener suficiente oferta de combustibles para el funcionamiento de la economía y de la vida común americana. Ahora, ¿cómo puede lograr cubrir ese déficit? Bueno, en primer lugar, digamos lo siguiente. Él dijo, Estados Unidos tiene más petróleo que ellos. Eso es otra mentira. Las primeras reservas internacionales del mundo en materia petrolera las tiene Venezuela. Por encima de Arabia Saudita, por encima de Kuwait, de los Emiratos, de Libia, de Canadá. Es decir, y en el puesto 10 de reservas internacionales está Estados Unidos. O sea, ellos necesitan importar petróleo. Ahora, y podrían producirlo también. Ajá, pero ¿cómo lo podrían producir? Uno, explotando los yacimientos de Canadá, de Alaska, que serían una terrible destrucción ecológica. Los microplancton, los animalitos microscópicos, el hogar de los osos, todas esas cosas que no las soportaría la humanidad. Bueno, entonces tienen lo otro que es el fracking, que es la explosión de yacimientos en piedra, ¿no? Es decir, romper piedra por vía de la explosión. Pero eso produce también una destrucción de los acuíferos. Entonces, ¿cuál es el petróleo más cercano, más fácil y más viable que tienen los americanos? El de Venezuela. Y el más abundante. Sin embargo, parte de ser esa una realidad, también veíamos que una de las declaraciones, aunque no ha firmado nada y no ha hecho ninguna propuesta, veíamos que se le consultaba a Donald Trump sobre el caso del petróleo venezolano y decía que, bueno, evaluaba, pero que probablemente dejaría de comprar petróleo. Bueno, pero es que esa es una de las tantas cosas que ha dicho que no tienen sustento. Porque además, la gente no se da cuenta. La gente cree que PDVSA existe. PDVSA es un ministerio que le da empleo a 140.000 personas de muy baja calificación y con muy bajos salarios, $8, $10, ¿no? El petróleo, la PDVSA actual es la OFAC, que es una oficina del Ministerio de Finanzas de los Estados Unidos. Es la que controla la producción petrolera, la que por medio de las licencias le dice va a producir Chevron. Es decir, la idea de soberanía en materia petrolera se acabó hace mucho tiempo. El control de nuestra producción petrolera la tiene la OFAC. Bueno, ahora hemos visto también que el Móvil ha comprado cantidades inmensas de petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen el control de la producción petrolera venezolana. Entonces, no tienen absolutamente ninguna necesidad de meterse en un conflicto
Pero además, lo que demuestran el libro de Bolton y el libro de quién era el otro, bueno, del propio Pompeo, es que Trump tiene una idea, Trump desprecia el liderazgo político venezolano, porque cuentan ambos, por su lado, que Trump le dijo, bueno, ustedes se embarcarían en una acción armada contra Venezuela. Le dice Trump a Guaidó. Y entonces Guaidó le dijo, bueno, no, nosotros no, pero nosotros somos civiles, es mejor que lo hagan ustedes. Bueno, la expresión que usó Trump, que cuenta Pompeo, no se puede repetir en cámara. Pero es que sencillamente dicen, estos señores no sirven para nada. Ellos quieren ser héroes de su país, pero no quieren arriesgar ni siquiera. Es muy fácil ser héroes de Miami. Claro, habría que seguir también evaluando cómo continuarán estas relaciones. También parte de las declaraciones que hacía Ya vamos Donald Trump para allá. era ver que quizás las relaciones con Venezuela iban a cambiar. Él mencionaba que, bueno, que veía que Venezuela era una nación grande en su momento, pero que en los últimos años era distinto. Pero de esto lo vamos a conversar luego de la pausa. Bueno, pero no te olvides que vamos a caerle al nódulo del problema, que es la relación Trump y gobierno venezolano. Claro, ya venimos.